Nuevamente, hermanos, es un verdadero privilegio para mí compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Si gustan abrir sus Biblias, por favor, ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Y quiero usar como base un evento interesante del profeta Elías en este pasaje. Y mantenga ahí abierta la Biblia. Ahorita vamos a ir a ella. La semana pasada comencé a compartir con usted acerca de lo que implica o lo que es tener una relación con Dios. La idea es de que hablamos mucho de tener una relación con Dios. De hecho, decimos y estamos convencidos que el Evangelio no es una religión, es una relación con Dios. Y el punto es que muchas veces no alcanzamos a entender qué implica esta relación con Dios, de qué estamos hablando, cómo es que usted y yo podemos entablar una relación con Dios. Y entonces el domingo pasado compartí con usted estos 3 elementos básicos, indispensables para tener una relación con Dios. Y comenzamos hablando acerca que se requiere tener este temor a Dios, no como un temor que nos aleja de Dios, sino ese temor reverente, ese aspecto de poder entender quién es Dios. Y este temor que la Biblia habla acerca de este temor a Dios tenía que ver con este reconocimiento de la grandeza, el poder, la santidad que Dios tiene. Y entonces, si usted y yo no entendemos la grandeza de Dios, usted y yo no podemos relacionarnos de una manera sana con Dios. No podemos tener esa relación, porque al final, si usted no entiende lo grande, lo santo, lo poderoso, lo inmenso que es Dios, entonces será muy fácil intentar tener una relación con un Dios que pueda manipular, un Dios que haga lo que yo quiera, un Dios que me complazca en todo lo que a mí se me antoje. Y entonces se requiere que usted y yo entendamos este temor a Dios. Otra vez, no es un temor que nos aleja, sino que es un temor reverente que entiende la grandeza y el poder de Dios. Y el otro elemento necesario tenía que ver con un amor a Dios. Y la semana pasada le hablaba acerca de que usted y yo no podemos amar a Dios si no entendemos el amor de Dios para nuestra vida. Y hasta que usted y yo no entendemos y no conocemos cuánto Dios nos ha amado, cuánto Dios nos ha perdonado, cuánto Dios ha hecho por usted y por mí, difícilmente podemos amarle. Y nuevamente, cuando usted y yo no entendemos ese amor de Dios para nosotros, entonces nos colocamos en una posición de poder reclamar a Dios y entender que el amor de Dios para mí es una obligación, entender que Dios me tiene que amar, que Dios prometió amarme. Pero cuando usted y yo entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, ese amor inagotable, ese amor especial que Dios nos tiene, es en que entonces usted y yo podemos amar a Dios. Leíamos este pasaje del evangelista Juan, que decía que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y esta es la idea, otra vez. Si usted no entiende el enorme amor que Dios le ha tenido, difícilmente puede tener un amor genuino por Dios. Para finalmente llegar a la cúspide de esta relación que tiene que ver con un anhelo, que tiene que ver con ese deseo de estar con Dios, de poder conocerle cada vez más y que nuestra vida pueda girar alrededor de esta relación con Dios. Ahora, recuerde que al final todo esto tiene sentido cuando hablamos acerca de esta relación con Dios. Tiene sentido porque este es el plan de Dios para su vida y para mi vida. Este es el plan supremo de Dios para usted y para mí. Muchas veces nos andamos complicando. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios querría hacer con mi vida? Déjeme, si tiene esa pregunta, si tiene esa pregunta existencial en su vida y está preguntándose qué es lo que Dios quiere hacer con su vida, déjeme simplificarlo a esto. Lo que Dios quiere con usted es tener una relación íntima y cercana con usted. Lo demás van a ser de eso. Todos pensamos en cuál es el propósito de Dios para mi vida, en cuanto a un plan de vida, en cuanto a qué es lo que usted y yo quisiéramos hacer con nuestra vida, qué es lo que Dios quisiera hacer. Pero sabe, eso vendrá después. El plan de Dios para nuestras vidas es una relación contigo y conmigo, mi querido hermano. También hablamos de eso la semana pasada. Dios, su plan para ti y para mí no es simplemente que nos portemos bien, que seamos fieles, que estemos los domingos aquí. Eso viene después. Lo que Dios más anhela
Cuando Dios creó a la humanidad, la creó con este sentido de relación con ellos. Dios creó a Adán y a Eva con esta visión, una relación, un trato entre el hombre y Dios. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, buscando otra vez no un boleto al cielo para ti, para mí, sino buscando una relación contigo y conmigo. Si te estás preguntando qué es lo que Dios más anhela de mí, qué es lo que Dios quiere hacer, Dios quiere tener una relación contigo, y lamentablemente hablamos muy poco acerca de relacionarnos con Dios. El domingo pasado entonces hablamos de este aspecto de relacionarnos con Dios. Hoy permíteme hablarte acerca de algo un poco más práctico ahora, de cómo relacionarnos con Dios. Otra vez, me parece que muy pocas veces tomamos el tiempo para pensar y para considerar, bueno, puedo entender todos estos elementos necesarios, pero en la práctica, ¿cómo sería tener una relación con Dios? Y esto se vuelve interesante porque si tú estás aquí esta mañana y no tienes una relación con Dios aún, te puede dar una idea de qué estamos hablando y qué es lo que Dios quiere hacer. Otra vez, a veces pensamos en una relación con Dios como algo muy místico, como algo muy inalcanzable, como que algo fuera de este planeta, y si bien es cierto, es algo extraordinario, también es algo que puede ser muy real para nuestras vidas. Si tienes tu Biblia ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, déjame darte el contexto. Lo que está sucediendo es que Elías, el profeta de Dios, está viviendo uno de los momentos más críticos de su ministerio. Él era responsable del pueblo, que el pueblo de Israel pudiera honrar a Dios, pero resulta que todo el pueblo, la mayoría del pueblo, le ha dado la espalda a Dios. La reina de ese momento, Jezabel, le ha amenazado a él acerca de que se callara, acerca de predicar y hablar la palabra de Dios, y entonces le ha dado una sentencia de muerte. Y Elías entonces está frustrado porque ha fracasado en su ministerio, se siente solo porque ya no hay más profetas como él a su lado, está ansioso, no sabe qué es lo que va a pasar y está huyendo. Y entonces es en medio de esta huida que se encuentra con Dios, y en el versículo 11 comienza el Señor a hablarle. Dios se encuentra con él en una cueva, y entonces leemos esto, que entonces el Señor le dijo: sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Permíteme detenerme aquí. Si sigues leyendo en los siguientes versículos, encontrarás que fue ahí donde Dios comenzó a hablarle a Elías. Y hay algo bien interesante en este pasaje. Si bien es cierto, podemos aprender muchas cosas de este pasaje, pero hoy déjame dirigirlo hacia un aspecto práctico. La primera cosa que aprendo de este pasaje es que, sabes, muchas veces no pensamos en esto, pero Dios nos habla siempre de maneras distintas. No siempre se presenta igual. Y en esta ocasión está sucediendo eso. Elías jamás había escuchado a Dios en medio de este viento apacible. De hecho, la palabra hebrea dice que Dios se presentó en un silencio, y los traductores se metieron en problemas porque ¿cómo escuchas el silencio? ¿No es cierto? Y por eso lo tradujeron como un soplo apacible, un viento apacible, para que pudiéramos comprender, pero realmente fue en el silencio donde Dios le estaba hablando a Elías, y nunca antes le había hablado así. Y entonces nota esto, dice que vino este huracán, este viento fuerte, pero dice, Dios no estaba ahí. Dios no estaba en ese viento. Cabe destacar que en el pasado Dios se presentó así en un viento fuerte, en un huracán, a Job de una manera extraordinaria. Dios había hablado en otro momento a través de un huracán, sí, pero en esta ocasión no. En esta ocasión no estaba ahí. Después dice que vino un terremoto, pero tampoco Dios estaba en el terremoto. Tampoco Dios estaba ahí. Cuando Dios entregó su ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, Dios se mostró su gloria con un terremoto.
Todo el pueblo quedó sorprendido de cómo temblaba aquel monte. Dios había hablado a través de un terremoto, sí, lo había hecho, pero en esta ocasión no. Y Elías otra vez estaba experimentando algo distinto. Dios se presentaba de una manera distinta. Luego dice que vino un fuego, pero tampoco Dios estaba en el fuego. ¿Recuerda la historia de Moisés, la zarza ardiente? Dios había hablado a través del fuego, sí, Dios lo había hecho otras ocasiones, pero en esta ocasión Dios no lo hizo así. Y como Elías jamás lo había experimentado, lo experimentó en esta ocasión, en este viento apacible. Y mi punto aquí, otra vez tratando de ser muy, muy práctico, lo que quiero comunicarle, querido hermano, querido amigo, es que Dios nos habla, Dios se presenta siempre de maneras distintas, no siempre va a ser de la misma forma. Y me parece que muchas veces hemos encajonado a Dios a un sistema llamado devocional de 15, 20 minutos para orar y leer la Biblia. Pensamos que solamente Dios nos va a hablar ahí, y no me malentienda. No estoy diciendo que Dios no lo hace, sí, Dios lo hace, pero en otras ocasiones, o más bien en algunas circunstancias, algunas personas no nos funciona eso. Pero Dios nos habla de otra forma, Dios habla de otras maneras. Y a veces nos asusta un poco pensar en que Dios puede hablarme de otra forma, de otra manera. Pero hoy quiero decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, que una relación con Dios se vuelve tan real, tan práctica, que no se puede encajonar simplemente a un sistema. Algunos se encuentran con Dios tal vez en medio de una caminata, tal vez en medio de escuchar alguna música. Hay diferentes actividades que tú y yo podemos hacer para conectarnos con Dios. Pero a veces nos da tanto miedo hacer eso, y no, es que así me enseñaron. Y nuevamente, no estoy diciendo que eso está mal. Si a ti te funciona y te encuentras con Dios en medio de apartarte 15, 20 minutos y leer la Biblia y orar, está bien. Pero sé que a muchos de nosotros eso no nos funciona. Sé que a la mayoría de las personas, otra vez, el simple hecho de entender que todos somos distintos, aprendemos de maneras distintas, nos relacionamos de maneras distintas, no podemos encajonar a que Dios tenga que hablarnos siempre de una misma forma. Y mi punto aquí es mira, Dios se presenta de tantas formas, de tantas maneras. Sin embargo, me parece que hay algunas cosas que se vuelven indispensables, necesarias para tener esta conexión con Dios. Me parece que hay cosas, elementos no negociables para tener esta conexión con Dios en medio de nuestro tiempo de relacionarnos con Dios. Hay cosas que no son negociables, porque en ocasiones también nos han dicho que, bueno, es que, mira, tú puedes tener tu devocional mientras vayas manejando. Mientras ya vayas a salir de la casa, 5 minutos, ora, y con eso es suficiente. Y es el otro extremo. Y muchos también nos hemos creído eso y decir, bueno, es que yo puedo tener mi relación con Dios mientras estoy trabajando y ahí estoy orando. Y nuevamente, no estoy diciendo que eso está mal, pero la verdad es que no es suficiente. Y qué bueno si usted ora mientras está trabajando, qué bueno si mientras usted va manejando puede hacer una oración, qué bien. Pero eso no es tener o nutrir nuestra relación con Dios, porque hay 3 elementos básicos, necesarios, indispensables para que usted y yo podamos tener una relación real con Dios. Y es lo que quiero que hoy podamos aprender un poco a través de una manera muy, muy práctica. Son estos 3 elementos: detenerse, centrarse y la Biblia. 3 elementos que no pueden faltar en tu tiempo con Dios. Permíteme explicarte cada uno de estos elementos y por qué me parece que son elementos necesarios, que son básicos, que se vuelven no negociables. Porque sabes, nuevamente, una relación con Dios se tiene que ser muy intencional. No es algo mágico, no es algo que sucede simplemente por casualidad y de repente sin darte cuenta tienes una relación con Dios. No, tienes que ser muy intencional, como en cualquier otra relación. Y entonces estos elementos se vuelven muy, muy necesarios.
Tengo que darle crédito. El autor de un libro, Peter Escacero, en el libro de Espiritualidad Emocionalmente Sana, él habla de estos 3 elementos, y entonces déjame compartirlos contigo acerca de lo que él dice. Me parece que da en el punto. Para mí fueron de mucha ayuda. Si te gusta leer, es otro libro que puede ser útil para ti. Este hermano dice que dentro de estos elementos necesarios para nuestra relación con Dios, para nuestro tiempo devocional o para nuestro tiempo con Dios, como quieras llamarle, se vuelve indispensable detenernos. Permíteme hablarte de este punto de detenernos. Aquí lo más importante es de que entendamos este punto de detener nuestra actividad. El salmista lo decía así en el Salmo 46:10. Es un salmo que hemos leído varias veces. Dice: alto, reconozcan que yo soy Dios. Las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Alto, deténganse. Toma un tiempo. Y esto se vuelve importante, se vuelve necesario, porque sabes, solamente cuando detenemos nuestra actividad, es decir, dejar de hacer lo que estabas haciendo, dejar de hacer otra cosa para detenerte, es cuando Dios puede hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. De otra manera no. Si tú y yo estamos distraídos, y si eres hombre, lo lamento, no podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tal vez si eres mujer podrás decir que puedes hacer 3 o 4 veces a la vez, pero en una relación con Dios, déjenme decirles, hermanas, no funciona. Necesitan detenerse. Necesitamos detenernos. Hay una riqueza extraordinaria cuando usted y yo hacemos una pausa, y es lo que el salmista está diciendo: alto, deténganse. Y luego dice: reconozcan que yo soy Dios. Solamente cuando te detienes es que puedes reconocer que Él es Dios. Se vuelve bien interesante, porque cuando tú y yo dejamos de hacer lo que estamos haciendo, reconocemos que entonces el control lo tiene Dios. Cuando tú y yo decidimos parar lo que estamos haciendo, porque por lo general estamos muy ocupados haciendo cosas importantes. Estás con tu familia, estás trabajando, estás haciendo cosas importantes, y hasta que no las detienes, es la forma de decirle: Dios, tú eres lo importante. Pero sabes, muchas veces no nos damos el tiempo precisamente para detenernos, y entonces si no te detienes es imposible que puedas estar atento, que puedas estar dispuesto para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Nuevamente, déjame insistir en esto. Si tú piensas que puedes tener tu relación con Dios mientras vas manejando o haciendo otra actividad, la verdad es que difícilmente podrás escuchar la voz de Dios. Hay muchas distracciones en medio de nuestra vida. Necesitas detenerte, apartar un tiempo. Algo bien práctico sería que tú y yo apagáramos nuestros celulares para estar con Dios. Pero nos da miedo hacerlo. Nos creemos tan importantes que, ay no, y si alguien me habla, y tienes tu devocional con tu celular a un lado, viendo que llegan las notificaciones, esperando el mensaje de algo, de alguien, y parece mentira. Cuando más convencidos te sientes de tener una relación con Dios, de estar un tiempo con Dios, es cuando te van a buscar, cuando te van a hablar y cuando te van a interrumpir. Por eso se vuelve necesario, y esto es algo muy práctico otra vez. ¿Cómo vivo mi relación con Dios? Bueno, sé bien intencional, detente, cédele el control a Dios y espera en el Señor, reconoce quién es Él. Dios, toma el control. Es decirle: Dios, si yo no hago las cosas, no importa, tú tienes el control. Por eso nos cuesta tanto detenernos, ¿sabía? Nos cuesta tanto porque pensamos que si usted y yo no hacemos las cosas, nadie más las puede hacer. Y si alguien más las hace, van a salir mal y las voy a tener que corregir. Es lo que nuestra mente nos dice. Y a veces pensamos lo mismo con Dios. Pensamos que Dios no lo va a hacer bien y lo voy a tener que corregir después, mejor lo sigo haciendo yo. Detente. Es un aspecto, un elemento no negociable para conectarnos con Dios. Necesitas apartar este tiempo, otra vez, ser bien intencional. Pero luego, el siguiente punto tiene que ver con centrarse en Dios.
concentrarse en Dios. Mira lo que dice el Salmo 37, el versículo 4 y 7. Me parece que el salmista plasma muy bien esta idea. Comienza diciendo: disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pida. Nota estas palabras: disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Luego en el versículo 7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Me parece que el salmista toma muy bien esta idea. Disfruta la presencia del Señor. Esto tiene que ver con centrarnos, con concentrarnos en Dios. Déjeme preguntarle, si usted es un seguidor de Jesús, ¿cuándo fue la última vez que disfrutó de la presencia de Dios? No cuando disfrutó recibir una bendición, no cuando disfrutó esa oración contestada, no. Cuando disfrutó de la presencia de Dios, simplemente de saber que Dios estaba con usted, no que Dios le estaba dando un mensaje, no que Dios le estaba contestando, sino simplemente de saber: Dios, estás aquí, eres parte de mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Me temo que muchos de nosotros no hemos tenido esa experiencia, porque otra vez no hemos aprendido a disfrutar simplemente de la presencia del Señor. Y esto tiene que ver precisamente con concentrarnos en quién es Él, dejar nuestras tensiones, nuestras distracciones, nuestras sensaciones, para comenzar a descansar en Dios. Nuevamente, mire, nos enseñaron a orar y nos enseñaron qué decir en las oraciones, pero no nos enseñaron a concentrarnos y a centrarnos en Dios. Y muchos de nosotros oramos como alguien más ora, repitiendo palabras que aprendimos, que escuchamos de alguien más, y que pocas veces tiene que ver con el fruto de mi relación con Dios. Y otra vez, no estoy diciendo que estuvo mal. Agradezco a mis maestros, quienes me enseñaron a orar, y el vocabulario que tengo cristiano obviamente es fruto de ellos, y me encanta, está bien. Pero la verdad es que pocas veces nos enseñaron a que concéntrate en Dios. Aparta un tiempo primero para orar, para concentrarte en Dios antes de orar. Mire, una de las cosas que se vuelven otra vez bien prácticas para la vida es apartar este tiempo para centrarnos en Dios. Estoy seguro que a usted le ha pasado comenzar a orar y quedarse dormido. No le voy a pedir que levante la mano, pero yo sería el primero en levantar la mano. ¿Cuántos han comenzado a orar y se han quedado dormidos? ¿Cuántos han comenzado a orar y comenzaron en su mente a divagar en tantas cosas, en lo que tienes que hacer en el día, en lo que está pendiente, en tantas cosas? Estoy seguro que le ha pasado. Nuestra mente es tan especial que difícilmente podemos quedarnos quietos ahí. Pero es la instrucción de Dios, es: estate quieto. Y luego dice: centra tu atención, concéntrate en Dios, disfruta de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. ¿Sabe? He aprendido que para lograr esto es todo un reto. Estando en Chicago conocimos al escritor de este libro que le comento, a este pastor Peter Escasero. Es pastor en Nueva York, una iglesia multiétnica con mucha gente, y él comenzó su charla invitándonos a todos los que estábamos ahí, diciendo: cierre sus ojos por 2 minutos y concéntrese en Dios. Y guardó silencio por 2 minutos en el auditorio, y luego preguntó, después de los 2 minutos, ¿cuántos se pudieron concentrar en Dios? Y la verdad que muy pocos levantaron la mano. Y él dijo: estoy seguro que estaban pensando en qué trae este loco, qué herejía nos va a enseñar hoy, cómo se le ocurre comenzar así. Y la verdad es de que es cierto, nos cuesta mucho concentrarnos en Dios. Sin embargo, se vuelve una práctica indispensable para poder tener una conexión real con Dios. Porque otra vez, no es mágica, tiene que ser bien intencional. Usted y yo tenemos que preparar nuestra mente y nuestro corazón para conectarnos con Él.
De ahí yo aprendí, y de este hermano aprendí que, ¿sabe? Se vuelve muy útil antes de comenzar a orar. Deténgase. A mí me sirve poner mi cronómetro por 2 minutos. Simplemente guardar silencio y concentrar mi mente en Dios. Un tip que él dio, dijo, para que puedas centrar tu mente en Dios, comienza a pensar en los atributos de Dios. Y luego hicimos el ejercicio una vez más. Y todo fue distinto. Practíquelo. Antes de comenzar a orar, deténgase por 2 minutos. Deténgase antes de comenzar a orar, a dar gracias y a pedir la petición y a pedir perdón. Antes de que comience todo este asunto que usted le quiere decir a Dios, deténgase por 2 minutos. Concéntrese en los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es amor, Dios es justo, Dios es todo lo sabe. Concéntrese en lo que es Dios por 2 minutos. Simplemente piense en eso, y eso le va a ayudar a que su mente se concentre en Dios, y entonces estaremos listos. Otra cosa que me ayuda para concentrar mi mente en Dios es hacer la oración de aquel publicano. Recuerda esta historia que contó Jesús del publicano y el escriba en el altar. El escriba oraba y decía: gracias Dios porque no soy como este publicano. Pero la oración del publicano era: Dios, sé propicio a mi pecador. Está diciendo: Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Deténgase por 2 minutos, concéntrese en Dios y en su gracia, y repite esta oración: Dios, sé propicio a mí. Dios, ten misericordia de mí, antes de comenzar a orar. Otra vez le estoy enseñando, lo que quiero transmitirle es algo bien práctico para cómo conectarnos con Dios, para cómo tener esta relación con Dios. Otra vez, el punto es que no hemos entendido muchas veces que relacionarnos con Dios tiene que ver con una experiencia real, no como una tarea más que hacer en la vida, sino con esta oportunidad de dirigir, de guiar nuestras vidas otra vez a Dios y hacernos conscientes de Dios en medio de nosotros. Y entonces, 2 elementos no negociables para tener esta relación con Dios, para tener esta devoción a Dios, para tener nuestro devocional es: detente, aparta un tiempo, no lo hagas haciendo otra cosa. Aun si para ti salir a caminar te ayuda para conectarte con Dios, tendrías que apartar este tiempo y tendrías que luego centrarte en Dios. Porque otra vez, si vas caminando y pensando en los pendientes del día y en lo que tienes que hacer, y simplemente pensando en el ejercicio, en cuántos pasos llevas y cuántos te faltan, eso no es tener tu devoción con Dios, eso no es conectarte con Dios. Necesitamos detenernos, apartar el tiempo, y luego necesitamos concentrarnos en Dios. Y el tercer elemento que se vuelve indispensable son las Escrituras, es la Biblia. ¿Sabes? La Biblia es el medio por el cual Dios se reveló a nosotros. No tenemos otra revelación hoy de cómo Dios quiere darse a conocer. Tú no puedes escuchar a Dios, no puedes conocer la voluntad de Dios fuera de la palabra de Dios. Esos tiempos en que Dios se revelaba con visiones, esos tiempos en que Dios hablaba de formas sobrenaturales han pasado. La misma Biblia dice que la mejor revelación de Dios son las Escrituras. Y nuevamente, no juzgo a nadie que diga que ha escuchado a Dios decirle algo, pero siempre la pregunta es: ¿y dónde está eso que Dios te dijo en la Biblia? Si no está en la Biblia, difícilmente puedo creer que vino de Dios. La Biblia se vuelve un factor indispensable, no negociable para relacionarnos, para tener esta conexión con Dios. Por los siglos, la iglesia ha usado los salmos para poder tener este tiempo devocional. Y yo sé que muchos de nosotros sabemos. Y se vuelve un libro extraordinario, el libro de los salmos. Se vuelve muy especial. De hecho, Jesús hizo mención de los salmos más que cualquier otra persona. Jesús citó muchos salmos. Son oraciones, son pasajes que se vuelven muy especiales para nosotros, porque al final, ¿sabes? Los salmos cubren un espectro bien grande de todas nuestras emociones.
Y tú puedes encontrar salmos que están, que nacen más bien de un corazón que está enojado. Y muchas veces le he dicho de eso. Mi salmo favorito es uno donde David dice: Dios, túmbale los dientes a sus enemigos. ¿Sí? Me encantan cómo David puede hablar así, ¿no es cierto? Y uno dice: que eso no tiene nada de santo, David. ¿Por qué le pides eso a Dios? Pero qué interesante, porque los salmos contienen todas esas emociones que usted y yo sentimos en la vida. Cuando estamos enojados, cuando nos sentimos solos, cuando estamos ansiosos, cuando no sabemos qué es lo que traerá el futuro. Sabes, siempre encontrarás un salmo que pueda describir lo que hay en tu vida y en tu corazón en ese momento. Y se vuelven entonces los salmos un libro extraordinario. Y no quiero decir que solamente los salmos, cualquier porción bíblica se vuelve importante, ¿no? Cualquier buena guía devocional va a usar pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero evidentemente mi punto aquí es que tú y yo entendamos que la Biblia se vuelve esencial. Otra vez, mira, hay muchos libros interesantes, hay muchos libros muy buenos de devocionales, herramientas muy buenas. Pero hoy déjame volver a este punto, y la Biblia es la única fuente en la que tú y yo podemos conocer y encontrar a Dios. Qué bueno por el pan diario, qué bueno por todo lo que tú y yo podamos tener, pero a veces simplemente estás leyendo la experiencia de otro. Mi invitación aquí es que tú y yo entendamos que la Biblia, en medio de buscar a Dios, se vuelve indispensable, no negociable. Si tienes un devocional ahí que te gusta, de esos que mandan por internet, por WhatsApp, qué bueno. Pero ve a tu Biblia. Si quieres ser bien orgánico en tus devocionales, ve a la Biblia, sin ninguna otra cosa más, y busca en ella lo que Dios quiere decirte. Entonces, elementos no negociables en medio de nuestra devoción con Dios. Necesitamos detenernos. Aparta un tiempo, detente en realidad, para tu día, para tu actividad. Luego, sé bien intencional en concentrarte en Dios, en realmente dirigir toda tu mente, todo tu espíritu a Dios, y tómate ese tiempo. Y luego, toma tu Biblia y permite que Dios pueda hablarte. Y en medio de cualquier actividad que tú hagas para encontrarte con Dios, estos tres elementos se vuelven no negociables, indispensables. Porque de otra forma, entonces, vamos a creer precisamente ese asunto de decir: bueno, es que mi devocional está mientras estoy trabajando. Sí, tengo mi relación con Dios cuando manejo hacia la escuela y hacia el trabajo. Te estás perdiendo de algo bien especial, mi hermano. No estás teniendo realmente un tiempo con Dios. Esto es algo bien práctico. Tres cosas elementales, básicas y no negociables para nuestro tiempo devocional. Si en lo que tú haces tienes estas tres cosas, vas por buen camino. Y para mí sería algo que tú y yo tendríamos que ir midiendo. ¿Qué está faltando en tu devocional, en tu tiempo con Dios hoy? ¿Te estás deteniendo? ¿Estás apartando un tiempo? ¿Realmente te concentras en Dios, o mientras estás orando y presentando peticiones estás pensando en otras cosas? ¿Es la Biblia la fuente de lo que Dios quiere decirte? Sabes, para conectarnos con Dios entonces necesitamos esto. Déjame terminar con esto al final. Para conectarnos con Dios, para tener esta conexión con Dios, necesitamos ser bien intencionales. Necesitamos vencer el sistema, porque tú y yo vivimos en un sistema bien ocupado. Tenemos muchas cosas por las cuales nos distraen, muchas cosas que tenemos que hacer, y la verdad es que muchos de nosotros hemos perdido nuestro rumbo espiritual, y muchos de nosotros no tenemos una vida que está conectada realmente con Dios, porque tenemos tantas cosas por hacer. Y uno dice: bueno, ¿y cómo voy a encontrar un tiempo para apartar ese tiempo con Dios?
¿Cómo me voy a concentrar solamente en Dios? ¿Cómo voy a hacer eso cuando tengo trabajo, cuando tengo familia, cuando tengo cosas por hacer? El punto aquí es que tú y yo tenemos que volver a entender que al final, ¿sabes? El propósito más grande de nuestra vida sería tener una relación con Dios. Yo quiero invitarte precisamente a que practiques esto, para que tú puedas entender esto. Porque al final, mira, cuando hablo de una relación con Dios, de relacionarnos con Dios, otra vez no es una carga más en la vida, no es como que otra vez tengo que hacer esto. De hecho, cuando veo hacia atrás en la historia de la iglesia, el tener este tiempo para conectarse con Dios de una manera bien estructurada. De hecho, si tú ves a los grandes hombres de la Biblia, vas a ver precisamente eso, cómo todos tenían un tiempo. Por ejemplo, se dice que Daniel, si conoces la historia de Daniel, él 3 veces en el día apartaba para orar. David, en el Salmo 119, dice que 7 veces en el día, dice 7 veces en el día te alabo, oh Dios, ahí en el Salmo 119, el versículo 164. Todos apartaban un tiempo. Jesús apartaba un tiempo siempre para orar. Y sabes, otra vez, esto para ellos no era una carga, no era, es algo que tengo que hacer, es algo que nacía de su corazón y de su relación con Dios. Cuando tú y yo entendemos entonces que nuestro tiempo devocional, de nuestro tiempo con Dios, no es una carga, no es una tarea más que hacer, sino que es un privilegio, podemos hacerlo. Porque mira, si al final, si a ti te parece complicado apartar tiempo para Dios, si te parece complicado hacer todo esto de, tengo que detenerme y tengo que concentrarme en Dios, si te parece complicado tomar la Biblia y leerla, si te parece complicado, déjame decirte que Dios ya hizo lo más complicado para relacionarnos con Él. Dios lo que hizo fue que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz y derramara su sangre con el único objetivo de que tú y yo nos relacionáramos con Él. El escritor de Hebreo dice que ahora tenemos un camino libre y limpio hacia el trono de la gracia. Y eso, mi hermano, es entender que Dios ya hizo el trabajo difícil para relacionarnos con Él. Él es el que nos busca. Déjame terminar otra vez con Elías en medio de su situación. Dios buscó a Elías, lo alimentó, le envió alimento con un ángel. Por 2 veces, por 2 días lo alimentó, y al tercer día le dijo, ahora sí, cómete esto y vas a tener fuerzas porque te falta un gran camino. Se dirigía hacia el monte Sinaí, donde Dios se iba a revelar a él de una manera especial. Es Dios quien te busca. Es Dios quien nos busca en cualquier situación que tú y yo nos encontremos. Y hoy déjame terminar con esto. Otra vez, hablar de conexión con Dios, de relación con Dios, es el mensaje más grande de gracia y misericordia que puedo entender. ¿Cómo es posible que un Dios santo, poderoso, eterno, quiera venir y tener una relación con alguien como yo, con alguien como tú, con personas que se equivocan, que cometen pecado y que ni siquiera valoramos lo que Dios es? Y Dios sigue siendo ese Dios atento a buscar una relación contigo y conmigo. Y déjame recordarte otra vez, mi querido amigo, el amor de Dios por ti y por mí no depende de si oramos o no oramos, si tenemos una devoción a Él o no. Cuando nos enseñaron eso de que, si no tienes una relación con Dios, Dios te castiga y te va mal, se vuelve una carga. Lo hago por conveniencia, lo hago porque, si no me va a ir mal. Déjame decirte que el amor de Dios es incondicional. Y tú y yo somos frutos de eso. ¿Cuántas veces hemos dejado de tener nuestro devocional por días y meses? Y la gracia y la misericordia de Dios sigue ahí. ¿Sabes? Hablar de relacionarnos con Dios es un mensaje de infinita gracia y amor. Y cuando tú y yo hablamos de experimentar la gracia, tenemos que entender esto. ¿Quieres vivir la gracia del Señor? Ten una relación con tu Padre. Él lo hizo todo, Él alistó todo para conectarnos con Él.
Y sabes, es un Dios que otra vez no condiciona su amor, ni su misericordia, ni su bendición para sus hijos en medio de esto. Es un privilegio. Oro porque tú y yo podamos tener y vivir una verdadera conexión con Dios. Oro porque tú y yo realmente podamos cumplir ese propósito supremo en nuestras vidas. Lo demás vendrá después. En medio de una verdadera relación con Dios vendrán ministerios, personas entregadas a Cristo, vendrán cosas extraordinarias a tu vida. Pero lo que Dios más anhela es nuestro corazón. Él te busca. Así como buscó a Elías, aún en el peor momento de su ministerio, te busca así, de la misma forma, a ti y a mí. No sé cómo estés hoy, cómo te encuentres hoy. Tal vez te encuentras igual que Elías, te sientes fracasado en medio de tu vida cristiana, diciendo: no he alcanzado lo que tendría que haber hecho, fracasé. Tal vez te sientas solo, pensando en que nadie más está a tu lado. Tal vez te sientas frustrado, tal vez te sientas afligido, ansioso de no saber lo que viene en el futuro. Ahí donde estás, Dios nos busca, Dios te está buscando y está anhelando una relación contigo y conmigo. La invitación es que esta semana tú y yo podamos conectar con Dios. Si puedes recordar algo de este mensaje, practica uno de estas tres cosas, estos tres elementos en tu devocional. Y mi oración es que tú y yo podamos experimentar una verdadera conexión con Dios. ¿Qué te parece si oramos y con eso terminamos? Dios, gracias por tu palabra. Te amamos, Señor, y agradecemos tu misericordia, Señor, sobre nuestra vida. Gracias porque eres tú quien nos busca para tener una relación. Gracias, Señor, porque tú no condicionas tu bendición, tu gracia. Tú no condicionas, Señor, ninguna cosa para nosotros, Señor, sino que en tu gracia, Padre, nos quieres acercar a ti. Dios, mi oración esta mañana es que podamos aprender, Señor, a relacionarnos contigo. Mi oración, Señor, es que en verdad cada uno de los que estamos aquí podamos experimentar, Señor, podamos tener la experiencia de disfrutar, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Padre, queremos cumplir tu propósito, tener una relación contigo. Queremos aprovechar tu gracia, queremos aprovechar ese hermoso regalo de conocerte, de saberte nuestro Dios. Padre, enséñanos a nutrir, a crecer en una relación contigo, que podamos ser esos hijos tuyos, Señor, que realmente te conocen. Te amamos, Señor, agradecemos tu palabra en esta mañana. Y Padre, que podamos crecer, que podamos seguir siendo mejores en un caminar contigo, Señor. Que podamos anhelarte con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús oro. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, hermano? Y terminamos con este canto. Y mientras entone este canto, hágalo como una oración para el Señor.